Sí, como está diciendo Perico United, los que sois nuevos aquí, darle a seguir porque vamos a hacer una entrevista súper chula a alguien que conocéis muy bien. Así que lo voy a presentar, darme un segundito, Sí, así le podéis ver la muy carita. bien. Sí, como dice Perico Boquerón, tenemos aquí a la invitada especial que es la Perica del español, que estáis viendo por aquí. Como Erika no está, la he traído a ella. Que no, mira, os lo pongo por aquí. ¡Ja! Bueno, aquí estáis viendo al invitado Aquí lo tenemos. estrella de hoy, que es Jordi, es nuestro Jordi. Especial. ¿Qué tal la sorpresa? Bueno, hoy tenemos Sí, cuenta. no solo a un entrenador, porque este chico es polifacético. Tiene un grupo muy chulo llamado Los Chicos del Sótano. Ahora si quieres puedes comentar cualquier cosita, Jordi, cuando terminemos de presentarte. Tiene también un libro que bueno, estoy pendiente de comprármelo, que lo sepas, porque creo que me va a gustar mucho. O sea que tenemos un montón de cosas que preguntarle al entrevistado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Bien, ahora más tranquilo, después de donde vengo, que la cosa está un poco más revoloteada, aquí ya más tranquilo. Y luego además vemos el Aquí fondo de mar Claro. donde está y ya vamos, Aquí con de tanto, repente, claro, de repente a lo con, mejor te pasa una vaca, de repente con por tanto aquí. verde te como que te relaja. Mark se nos ha ido a Galicia de repente para hacer una transmisión desde allí, para que veáis que desde aquí podemos aprender fútbol femenino y además viajar. O sea, es ahí, todo... Madre mía, qué pedazo de ya programa tenemos. ver cómo están construyendo el programón. Ya, que sepas que ya se te empieza a cortar, pareces un poco Erika. Entonces sí que es Galicia, ahí falta cobertura. ¿Ves? Es que Confirmamos. se ha ido de repente. Dice Juan Ponce, el hombre del tiempo. Joder. Es que te dicen por aquí, Mark, que si no había árboles con alguna hoja. Claro, es que queríamos hacer también como una parodia de Expediente Warren y pues os hemos traído aquí como un poco de todo, un poco de Galicia, un poco de películas, ¿sabes? Para que, Pasto, ¿sabes? claro, Es para un que poco... estéis metidos en el ambiente, ¿me entendéis, no? Si la cosa va mal, hablamos de cine y ya está. Claro, exactamente. Si, bueno, es que tú con todo lo... Te iba a decir, si no tenemos nada más que preguntarte, pero no, es que tú tienes para No preguntar da que igual. vamos... Hombre, te diría que me lo invento, pero es que hay cosas para sacar, o sea, No, no no, hace no, falta no. inventar nada. No te lo inventas. A ver, dame un momentito porque de repente ahora lo del chat se ha quitado. Que no entiendo el por qué. El perico boquerón este. A ver. ¿Y esto por qué se Si, ha si quitado quiere, esto? si quiere a Felipe le explico el motivo de por qué se llaman los chicos del sótano, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, es una explicación muy sencilla. Pues mira, voy poniendo el chat aquí para que lo veamos todos. Explícalo, por favor, porque yo también tengo mucha curiosidad. Pues básicamente porque empezamos a ensayar con 16 años en el sótano de una papelería. Entonces, pues ya está, pues, o sea, fue así de sencillo. O sea, desde aquí no sé si no me estará viendo la Loli, pero gracias Loli por aguantarnos todos aquellos años. Luego se lo pasas a Loli. Sí, seguro. Luego le dices, mira, te he mandado aquí un saludito Siempre le mando algún saludo desde desde algún sitio. Galicia. Sí. Bueno, vamos a empezar un poquito con el tema de la entrevista, ¿vale? Vamos a empezar un poquito por tus orígenes, Mm, por allá año 2017, si no me equivoco, mm. porque hemos visto por aquí, hemos chismeado, que empezaste tu andadura del banquillo con, ¿puede ser el Cendanyola? ¿Puede ser? No, ¿Con quién empezaste? Porque eso no lo tienes en el yo, Yo no. currículum. Yo, Explica, es explica. que, mira, si te soy sincero, y además es cierto, esto lo hablamos, os Ujú, dije que no quería saber ninguna pregunta, de ujú. hecho, insistí en eso, en que no quería saber nada, o sea, era libre, Sí, o sea, sí. no me iba a negar, Espontáneo. sí, no me iba a negar a responder nada, o sea, yo lo contesto todo, incluso si hay salseo, también me voy a meter en el Va a lodo, haber, no te preocupes. me voy a meter en el lodo, ¿Vale? pero yo empecé, pues mira, empecé de la manera más tonta. A mí el fútbol la verdad es que siempre me ha gustado Ujú. y tuve que dejarlo de pequeñito cuando la cosa pintaba bien. Yo además era zurdo, habían pocos zurdos por aquella época, pero bueno, pues me detectaron que tenía asma y por aquellos Hostia. años el asma era casi, pues bueno, no es como ahora, que ahora pues hay tratamientos Sí, hay mil de cosas. y además asma tienen 2 de cada 5. Entonces, ya era de pequeñito, veía mucho fútbol, me encantaba. Y cuando cumplí creo que los 20 muy pocos, porque yo empecé tarde, me llamaron, un buen amigo me llamó del Europa, por aquel entonces estaba como en la secretaría técnica más o menos, y empecé de segundo en un alevín masculino.
Ostras. Y a media temporada me tuve que quedar de primero porque despidieron al primer entrenador, que lo quiero mucho. De hecho, somos amigos. Y me tuve que quedar yo y fue rollo, Jordi, sácate el carnet porque si no, no entrenas, o sea, básicamente. Entonces me saqué el monitor y a partir de ahí, pues el año siguiente me fui a la Peña Anguera, que es una peña del Barça, Ujú. es así. Uh, Y ese año, pues ese primer año ganamos una copa. Primer año ganamos una copa. Yo no soy entrenador de ganar cosas, ¿eh? Yo era más de los que me llamaban para sacar a uno del descenso. Muy español por Y, tu parte. y ahí, sí, 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 sí. De hecho, creo que es mi única copa, ¿eh? O sea, no he vuelto a ganar nada más. O sea, en eso sí que soy muy español. Y empecé ahí. Luego ese año es cuando ya no seguí en la Peñanguera. Estábamos entrenando dos equipos de manera simultánea y en uno de ellos, que mi segunda entrenadora seguramente la conocéis, se llama Ruth Aguilar, es muy, muy, muy perica. Desde aquí le mando un saludo si nos ve o nos oye. Y bueno, nos despidieron teniendo al equipo muy bien clasificado, Ostras. pero bueno, tuvimos una racha de resultados. Estoy hablando de una Alevín, ¿eh? Ujú. Nos echaron Ya, por ya, por eso es más resultados. fuerte todavía, Por porque. resultados. Sí, bueno, encadenamos pues 4 o 5 derrotas seguidas y nos despidieron, pero yo me mantuve en un Benjamín o pre-Benjamín, creo que era, Ujú. y ahí sí que ganamos la copa. Entonces nos ofrecieron seguir y dije que no, que no. Y al año siguiente, pues es cuando ya empecé en el Barceloneta, Ujú. de la manera más tonta. Empecé como coordinador, hice una entrevista tonta. Yo me estaba sacando el título de coordinador de la federación y de la manera más tonta. Estábamos en el bar yo soy de la Barceloneta, Ujú. estaba en el bar del campo y el presidente iba por ahí buscando coordinador porque le había fallado uno. Y mi padre, pues, se metió en el bar y le dijo: oye, mi hijo está sacando el título. Pues venga, pues para el despacho. Y por la tarde ya era el coordinador. Qué Sí, sí. fuerte. Lo Sí, que es la sí. vida, ¿eh? Que hay veces Y, que tienes que estar en el además, momento indicado, en sí, el sí, sitio sí. indicado. Y ese año empecé en el fútbol femenino. Ese fue mi primer contacto con el fútbol femenino. Y a partir de ahí, ya prácticamente todo lo que hice después fue fútbol femenino. Se Claro, podría pero. decir que a mí el fútbol femenino me lo ha dado todo y me lo ha quitado todo, ¿eh? Sí, A literal. partes iguales. Pero tu primer equipo de fútbol femenino dirigido por ti, o sea, tú como primer entrenador, El Barceloneta. el Barceloneta. El primer equipo del Barceloneta, que por aquel entonces estaba. A lo mejor me bailan las categorías, porque es cierto que hace tiempo que no lo controlo y la federación ha cambiado muchas cosas. Ujú. Por aquel entonces era primera nacional, segunda nacional, preferente. Hablo de amateur. Y luego estaba primera y segunda, que serían primera, segunda catalana, y yo estaba en primera. Habían dos equipos, uno en primera y uno en segunda. El B, bueno, digamos que se fueron las jugadoras. Y primer equipo, que era la que estaba en primera, la mayoría de jugadoras me contactó una de ellas, que era por entonces la capitana, porque bueno, el presidente que tenían por aquel entonces lo querían disolver femenino porque había muchos problemas. Ujú. Yo pregunté qué tipo de problemas habían, los que me dijeron no me parecieron un problema, sinceramente. Al contrario, me parecieron algo que si lo digo nos cierran el canal, por lo que dijo. No, Porque me parece, Me me puedo parece, imaginar. me parece algo súper absurdo. Pero bueno, yo hablando con la capitana conseguimos hacer un muy, muy, muy buen equipo. Muy buen equipo. De hecho, hay jugadoras que siguen en activo y muy, muy, muy buenas. O sea, y esa fue mi primera experiencia. A partir de la jornada 7, 8 más o menos, cogimos Albert y yo las riendas del equipo, porque al principio yo contraté otro entrenador Ujú. y, bueno, ese entrenador, digamos que ascendió al tercera catalana masculino y nos quedamos nosotros con el femenino. Esa fue mi primera experiencia. Y luego sí que es verdad que enganchaste muchísimos equipos femeninos, por lo que he visto. Mm. ¿Por qué te decantabas más por el femenino? Porque supongo que alguna oferta tendrías del masculino también. Llegó un punto que ya dejé de tener ofertas de masculino y lo que ya se me asoció mucho al femenino, Claro. cosa que a mí pues me encantaba, porque ya me había habituado y porque al final es fútbol, o sea, no deja de ser, o sea, para mí es lo mismo. Entonces, sí que es cierto que el mercado era diferente. Mercados, sueldos, proyectos, cambiaba mucho. Bueno, de hecho, yo dejé el fútbol femenino cuando ya el auge iba ya en tirón hacia arriba. Yo lo dejé, pues casi cuando estaba, bueno, cuando todavía te seguían llamando y te decían: oye, no, es que me han dicho que si hago un equipo femenino me dan tantas ayudas. Claro, ya te llaman así y ya dices: ah, qué interesante el Sí. proyecto. Está bien, está bien. ¿Y cuántas jugadoras necesitas? 25, ¿no? Y te las traigo yo.
Porque me imagino que tú no tendrás ese poder de captación porque te llamas equipo A, B, C. Sí, sí, obviamente. Sí. Cuando yo me fui todavía pasaban estas cosas, ¿eh? Marc, está ahí. Échale la preguntilla. Vale. La Ya, pregunta que tenemos. Pasaste del Cerdañola al Español. ¿Cómo surgió esa oportunidad? Por José María Alcázar, Ujú. fue el que me llamó. Y bueno, la verdad es que fue todo. Yo entré en el Español como segundo, como digamos que como la persona que iba a llevar la estrategia o la preparación física, un todo en uno. Empezamos en el Infantil B y antes de mitad de liga, o más o menos mitad de liga, yo por temas laborales tuve que dejarlo. Pero fue por José, y la etapa en la que estuve, la verdad es que guardo muy, muy, muy buen recuerdo. O sea, no recuerdo que hubiera nada que digas, ostras, con esto guardo muy mal recuerdo. La verdad es que lo recuerdo con cariño y hay jugadoras que hoy en día están por ahí en niveles que les pertocan, Ujú. y algunas otras pues que tal vez les falta un poco dar el paso, pero la verdad es que la calidad que había en ese vestuario era un espectáculo. Qué fuerte. Ahora indagaremos más sobre jugadoras que has tenido. Sí, ya llegará ayer. Llegará la preguntita. Te queríamos preguntar también si notaste alguna mejoría de condiciones entre el Cerdanyola y el Español, en plan campo, entrenamiento, manera de, no sé, de entrenar a los muchachos o muchachas. ¿Notaste algo así? Bueno, claro, te podría decir a peor, pero tampoco sería peor porque al final las instalaciones que teníamos en Sardañola, Ujú, he de decir que eran buenas porque teníamos dos campos, que era Fontetas, que era donde jugábamos, y Bóvila, que era donde algunos días entrenábamos. ujú. Las dimensiones del campo eran idóneas, tenías campo entero para entrenar, en circunstancias así muy puntuales tenías medio campo, pero el tema de las dimensiones del campo en el fútbol femenino, en el tiempo en el que yo estuve, era algo que yo me peleé con 1000 clubes. Porque al final, a mí, yo entrenar un amateur en medio cuarto de campo, ¿qué quieres que trabaje yo? Situaciones Nada, analíticas, claro. trabajos más sectoriales, vale, pero entonces después no me pidas resultados. Después no me pidas que las jugadoras avancen. Después no me Claro. pidas que una juvenil suba al primer equipo y tenga esa idea de juego que tú me estás exigiendo, haciéndome trabajar en un campo reducido. O sea, no puedo. Luego sí que noté la diferencia entre, sobre todo en el español, que las dimensiones eran las idóneas, porque al final entrenabas en campo grande, por así decir, eran infantiles. Eh, en el aspecto salariales también lo noté, claro, Hombre, evidentemente. Porque... No, pero al revés. O sea, no, ¿en Rañola pagaba serio? más. Sí, sí, sí. Madre mía. Sí. Yo, a ver, tema números no los voy a decir. No, 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 tranquilo. no quiero dejar a nadie en evidencia, pero he de decir que en el fútbol femenino, desgraciadamente, se pagaba mucho menos. Yo en todos los condicionantes extras no voy a entrar, pero porque cada club entiende que cada uno tiene sus condiciones, Ujú. pero es cierto que los años que yo pasé en el fútbol femenino, si tenía que vivir única y exclusivamente de un club o del fútbol femenino, para mí era inviable, era inviable. O sea, porque al final cada uno tiene sus gastos mensuales y mi formación al final Claro. era como entrenador. Y tú quieres dedicarte a esto porque al final es lo que te gusta, es lo que te apasiona, es en lo que te has formado y es en lo que crees. Pero te lo ponían, la verdad es que no te lo ponían fácil. Claro, como dice Xavi, sigue pasando a día de hoy, por desgracia, no hace mucho Sí. que he profesionalizado en la primera división femenina, o sea que por desgracia es así. Mm. Yo ya te digo, me sabe mal, ¿eh? No saber mucho cómo está ahora. Pero si veis que hay alguna pregunta, porque os voy mirando a vosotros y no voy leyendo mucho el chat, ¿eh? Si hay alguna pregunta así de esto, Sí, me luego lo soltáis. haremos Y ronda de preguntas para tenerlos un poquito más con nosotros. O sea la que, verdad es que sigue pasando. La verdad es que no lo sé. No lo sé porque estoy un poco desconectado. Porque, bueno, me imagino que eso ya irá a colación de la entrevista, pero yo lo dejé hace 5 años ya por necesidad. Por necesidad, porque no podía más. O sea, mentalmente ya no podía más. Incluso yo me he llegado a plantear realmente si soy un buen o no entrenador, por muchas cosas que me han sucedido durante estos años en el fútbol femenino. Que al final es lo que te decía antes, ¿eh? A mí el fútbol femenino me lo ha dado todo, pero también me lo ha quitado todo.
muchas veces por mí, porque yo también sé cómo soy, y muchas veces soy muy cabezón, y otras pues porque el proyecto que te han vendido No es el que es. no es el que es, ni muchísimo menos. Pero bueno, o sea, al final es algo que tú entras y ahí ya decides si participas de ello o no. Vale. Bueno, muchas gracias a Eh, todos los que se están suscribiendo, por cierto. Bueno, la verdad, siguiéndonos, que suscribirse todavía no se puede. Dale, dale, Mark, sigue. vale. En tu etapa en el español, ¿viste alguna jugadora en la cantera que dijeras, esta chica va a llegar a primera? Sí, sí, del equipo. A ver, he de decir que no las seguía todas. Por aquella etapa veía, por ejemplo, creo que era el filial. El filial era el primer equipo que estaba Ana Mulet, que hizo conmigo el segundo nivel. Algún partido suyo sí que lo veía, pero no es como en otras etapas que a lo mejor dejé de entrenar unos meses y sí que veía mucho fútbol semanalmente, iba a muchos campos. Y veía el nuestro, que al final era lo que más. El nuestro y evidentemente los rivales, porque al final los acababas viendo y acababas analizando. Por nombres, para mí hay una, especialmente una por encima de todas, sin desmerecer a ninguna, No, claro. que para mí tenía condiciones todas, mentales, futbolísticas, familiares, que era Nuria Pon, si no me equivoco está en el Tenerife. Para mí era la jugadora que más condiciones tenía, pero no con diferencia tal vez, pero sí que era la que yo le veía más condiciones. Luego habían futbolistas que técnicamente eran espectaculares, el grueso del equipo era técnicamente increíble, pero tenían el fallo de que a veces las tomas de decisiones era esa pequeña laguna, ese partido que vas 8-9-0 y tienes que acabar tocando cosas porque dices, parece que haya como una especie de, entre comillas, pelea para ver quién lleva más goles Claro. en este partido o quién va a acabar con más goles dentro de la Más clasificación. individualidades, sí. En plan el Pero bueno, que egoísmo. eso Claro. pasa, eso Sí, pasa en en muchos. cualquier categoría y Sí. en cualquier equipo, ya sea un juvenil, ya sea un infantil o un cadete. Bueno, Muchas gracias. qué reportero es, ¿eh? Es que Es, te das cuenta, viene, hace de reportero, tiene un fondo precioso, si es que es de Telecinco el tío. hostia, pues para ser de Telecinco pregunta poco, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Y Este me lo pregunta cobras. poco y poco salseo está metiendo. Si el salseo va a llegar, no te preocupes por eso. Queríamos preguntarte, en la etapa así del español, ¿tienes alguna anécdota que digas tú, "Uf, esto tengo que contarlo"? Sí, 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 Dale, sí. dale, dale. Cuando fui a buscar la ropa, Titi Camúñez no sabía ni cómo me llamaba. Es que no Y me extraña, ¿eh? llevaba ya ahí, pues no sé, a lo mejor llevaba un par de meses. Bueno, y fui a buscar pues una llave, creo, o a pedirle algo de ropa que me faltaba. Y no sé si me dijo, niño, ¿tú quién eres? O algo así. Y Niño. dije, algo así, niño, chaval, o no sé, algo así, pero no en tono despectivo, No, sino no. que hablaba así. Y me quedé como, hostia, joder, sé que tenía poca importancia, Pero tan pero poca. ahora sí que ya, o sea, ¿qué puedo decir? Y la otra anécdota es que fue muy curioso cómo nos dieron la ropa. Me acuerdo que salí con un saco negro, tipo saco de eso que vas con mucho dinero. Mm. Nos llevaron bueno, me llevaron a la zona de debajo del parking de Cornellá, que tiene ahí un almacén que parece Ikea, pero en Ah, versión ropa. Y la verdad es que, joder, en ese aspecto no escatimaban, ¿eh? O sea, no escatimaban en el aspecto de que no te faltaba de nada, que te equipaban muy bien y que a diferencia de otros equipos o otros clubes que te daban la parca, como le llamaban, yo cuando estudié el carnet de entrenador te decían, están los entrenadores del chaquetón, que no se lo quitan de lunes a domingo, pues eso, pero en el español no, la verdad es que te equipan muy bien de ropa, te dan unas instrucciones, bueno, unas instrucciones no, te dan un libreto en el que te dicen un poco ese modelo de juego que quieren, que quieren hacer desde abajo hasta arriba o desde arriba hasta abajo. ujú. No me lo he leído, lo siento, no me lo leí. Bueno, Desde aquí pido disculpas, no me lo leí. Titi. No, creo que no fue Titi, Ah, vale. Digo, no, Titi, no fue ella, no fue ella. el chico pasó No, de ti. no fue ella, no fue ella. No fue ella. Titi, Pero no por falta de respeto ni por nada, sino porque, mira, no se dio el caso y porque No, al hombre, final claro.
José en este aspecto tenía muy claro la idea que quería dar al equipo y al final con esa idea íbamos y además es cierto que era una idea que compartía todos los equipos de la casa, por lo tanto no... Desde aquí que me perdonen, pero no lo tengo, ¿eh? Pero no me lo... Algún día a lo no me- mejor cuando se aburra lo leerá, chicos. Y estoy seguro de que es súper interesante y puedes sacar de ahí muchas conclusiones, ejercicios y más ejercicios. Y, o sea, que de eso estoy segurísimo. Es muy interesante, pero Jordi no se lo va a leer. No, a lo mejor algún día sí, pero Ujú. simplemente que no lo. A día de hoy, a día 24 de marzo del 2025, no me lo he leído todavía. Hay Te, muchas pone- cosas te ponemos un guays, pero contador. tampoco me lo pienso. Vale, Darme de margen hasta el vale. final de año. Vale. A día de hoy, ¿hay alguna jugadora del primer equipo que te haya sorprendido? Del primer equipo ¿Cuál es, Bien español, sí. del español de este año. Ujú. cuál es para ti la jugadora que más destaca o la que más destaca? La Con la que, que la que más. jugarías 100%. Sí. Ahora me vais a tirar piedras. Hombre, Pero, ya ves. Ahora viene. Ahora es cuando te apaleamos de verdad. A mí Lice me gusta mucho. Es la típica delantera que yo hubiera querido en cualquiera de los equipos en los que he entrenado. Porque más allá del gol que pueda tener, porque al final es una jugadora que tiene gol, Ujú. es una futbolista que es, en este aspecto es muy similar a Roberto cuando alguna vez hemos dicho, tú le lanzas una nevera y te la acaba bajando y te la acaba... Pues Lice al final es un poco esa perfil de futbolista que te lo da todo. Además, lo deja todo en el campo y luego, evidentemente, pues tiene ese plus de calidad. Se desfonda, Pero sí. para mí, Romy, la portera. Muy A bien. pesar de que futbolísticamente, Respuesta correcta, Jordi. Seguimos. futbolísticamente yo le he visto algún error Mm. que no me coincide con la calidad de ella. El hecho de despejar un balón delante, no hace mucho, fue de esto, contra el Depor, a mí eso me mató. Me mató lo que hizo en esa jugada, pero no podemos crucificar a una jugadora por una acción, Claro. porque al final esa es la que te quita, pero es que después lo que te da ya lo vemos cada semana. O sea, no Nos da hace falta estar que lo como diga yo. estamos ahora mismo, porque si Sí, no, no tal estaríamos, cual, ya te digo que hay. ¿Qué iba a decir tal el cual. reportero de Telecinco que estaba ahí hablando de fondo? Qué bonita la camiseta del autobús. Está O el chula, ¿eh? jersey. Ahí. Está chula. Es el autobús de Manolo, ¿no? De cada semana. ¿Cómo? El autobús que pone Manolo ahí en. No, A no, defender. este no. Manolo y después. Ahora sí. ¿Qué estabas Que diciendo a decía alguien antes que te hemos cortado? de errores característicos de Romy, tú te refieres tipo cuando nos marcaron el gol, ¿no? Que no se estiró bien. ¿O qué te No, refieres? más que se estirar al final, pues la típica consigna que tú le explicas a una portera desde los inicios, ¿no? Es el tema de despejar un balón siempre, siempre. Bueno, igual que un central, o sea, que una central despeja siempre a los laterales porque al final nunca sabes quién vas a tener delante. Claro. A mí me sorprendió el hecho de que como que despejar el balón hacia adelante, aunque no hubiera una jugadora del Depor, habían jugadoras y eso fue un poco lo que fue lo que desencalló el gol. Me sorprendió mucho porque dije, ostras, no me cuadra nada siendo como es ese... Porque si tiene tantas cosas positivas que al final dices, es cualquier cosa que haga negativa, por pequeña que sea, sabes que se va a pulir. Sí. Sabes que es un error puntual, sabes que es algo que no se repite semana a semana. Es más, desde que llegó realmente, no sé si es porque llegó con muy poca confianza. Creo que llegó directamente del Montpellier, si no me Sí. equivoco. Creo que no jugaba mucho allí. Le faltaba un poco, ¿El qué? que le falta un poco de adaptación un poco a Barcelona y esas cosas. Sí, al principio Al se club. notó como que el tema mental no lo llevaba muy bien y como que sí que tenía algún error que yo decía, uff. Pero de repente pegó un cambio de estar ahí, hizo ¡pum! O sea, como que despegó de repente y para mí ahora mismo es una de las mejores porteras de la Liga F por todo lo que le da al español. O sea, el español está ahora mismo donde está por ella, ¿eh? Sí. Porque el Levante perfectamente podría habernos metido 2 o 3 goles y ya está. Así que... Pero bueno, metiéndonos un poquito más en profundidad con el español, que sí que sé que has visto algún partido de ellas. Este año no tantos, ¿eh?
sé que estuviste contra el Depor, ¿puede ser que estuviste? Al deporte. Y no sé si has visto alguno más, pero viendo un Por la, poquito... por la tele vi el otro día el Levante, pero vi un trocito. Ujú. ¿Qué estilo de juego, así para, sin faltar a Monforte, pero qué estilo de juego adaptarías tú al español? O sea, ¿qué harías diferente? Mira, una de las cosas por las que a mí me han criticado muchas veces Ujú, es en algunos equipos por ser atrevido, excesivamente atrevido, y no mirar las futbolistas que tengo, ir un poco más allá y decir, yo creo que tú puedes hacer más de lo que haces, entonces vamos a trabajar eso. Yo era un cabezón de la defensa de tres, pero cabezón no, lo siguiente. O sea, para mí la defensa de tres era fundamental, fundamental, y yo sabía que podía implementarla en cualquier. Era mi modelo de juego, o sea, mi y modelo de 5 en juego el era la centro del defensa de tres. campo, supongo, ¿no? Sí, sí, pero con variantes. O sea, al final para mí tenía que tener un especial énfasis en el fútbol por fuera, en acumular mucha futbolista por dentro y en tener dos puntas con características muy diferentes. No dos puntas muy fuertes, sino tener una punta como más móvil y otra que sí que me diera otra serie de características. Entonces, a mí el fútbol que hace Monforte creo que es muy inteligente porque al final lo adapta a las futbolistas que tiene Ujú. y eso creo que es muy inteligente por su parte. Podrá gustar más o podrá gustar A ver, menos. es muy amarrateí, las cosas como son. Sí, Pero es verdad que funciona y ahora mismo pues es lo que nos hacía falta. claro, yo creo que al final tampoco sé hasta qué punto cuál es la influencia de, de Monforte y cuál es la influencia de Ibarra. Que al final él ya estaba el año pasado, ya conoce muy bien a las futbolistas. Ujú. También es cierto que ha habido mucha incorporación. Por lo tanto, también tampoco es fácil adaptar un equipo prácticamente nuevo, entrenadora nueva, entre comillas, un modelo de juego diferente al que se venía haciendo, porque con Adrián sí que se veía tal vez un fútbol un poco más vistoso. Adrián fue profe mío, por cierto, ¿Ah, sí? del Nacional, sí. Buen entrenador, Jamás, ¿eh? jamás me lo imaginé entrenando al español femenino. Jamás, Sí, ahora está en el jamás. Washington Spirit. Sí, O sí, sea, sí. está en la Liga Estadounidense Femenina, que Era, es uno de los mejores tío, equipos de la Liga Estadounidense Femenina. un tío muy peculiar. Muy peculiar. hasta, No sé hasta si ahí lo peculiar dejo. es bueno o es No, malo, no, pero vamos no, a no, 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 dejarlo no. ahí. No, que va. No lo veo. O sea, lo veo como un tío peculiar. O sea, al final la mayoría de profesores que yo tenía eran peculiares. Por lo tanto, ni para adelante ni para atrás, peculiares, sin más. Por eso no sé hasta qué punto la influencia de Ibarra dentro de ese modelo de juego. Es cierto que es Samarattegui o que puede ser un fútbol un poco más conservador. Ya, pero es que al final estás en una categoría Sí. que no dejas de ser una recién ascendida por más historia que tenemos, porque Ujú. eso es así, que muchas veces nos olvidamos, pero al final el español dentro del fútbol femenino para mí es uno de los más grandes. Y eso no lo digo yo, lo dice cualquiera que entienda un poco Sí. de qué va esto del fútbol femenino, te va a decir lo mismo. Entonces, al final es ese gigante dormido que hay que acabar despertándolo. Y a mí me da igual pasar 1 o 2 años de transición, de ver un fútbol un poco menos vistoso, pero ser más pragmático y dar más practicidad al juego y continuidad. A pesar de que el otro día os escuché el viernes, yo también como Marcos, de tapadillo, estaba ahí escuchando a ver si os escuché que va a haber mucha baja. Y hay mucha jugadora que está teniendo muy poca continuidad. Estáis todos agazapados, ¿eh? Es Sí, increíble. sí, estamos como los leones en la sabana. Madre mía. Entonces, no sé hasta qué punto se le va a poder dar una continuidad al equipo. Y también pienso como vosotros que hay futbolistas que se les está dando poca bola y podrían participar mucho más. Judith Pablos, por ejemplo, para mí es una futbolista que me gusta mucho como la manera en la que tiene de encarar, la manera en la que tiene que ser de atrevida por fuera. Ujú. Pero como ella, muchas de las que no están jugando o no están Sí, teniendo tantos minutos. Yo absolutamente. creo que al final tener una temporada de transición no lo veo como algo negativo, siempre y cuando le vayas a dar continuidad a este proyecto. La actual directiva, eh, veremos a ver qué es lo Veremos. que hace, si apuesta firmemente, porque al final esto de apostar o no firmemente a mí me parece absurdo. O sea, el fútbol femenino tiene que estar siempre. O sea, y Es tiene el que primer tener equipo, quiero decir. y tiene que tener la parte económica. Yo no hablo de equiparar, Hombre, hablo de que no, tiene que tener la parte totalmente. económica
justa y necesaria que necesita el Ujú. cuerpo técnico, que necesita el club de la envergadura que tenemos. Y a día de hoy, desgraciadamente, no nos engañemos, no podemos competir contra equipos que están mucho más arriba. No, es más, somos ahora mismo en la Liga F uno de los equipos que menos presupuesto tiene. O sea, Claro, y esto eso al es un final, escándalo. Quiero decir, un equipo como el Español, con la historia que tiene, que no tenga prácticamente presupuesto, me parece vergonzoso, la verdad. Que haya también es equipos que cierto. no tengan tanta historia y no hayan ganado prácticamente títulos, no hayan ganado nada, que tengan el doble de presupuesto que nosotras, me parece vergonzoso, la verdad. Sí, al final es lo que decimos. Pero bueno, esto pasaba en prácticamente todas las categorías, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de cuando yo entrenaba en el barro, yo soy como Manolo, o sea, yo vengo del barro, no, yo vengo del lodo. Y en el lodo me quedé, evidentemente. Yo no, mi mejor temporada pasó hace muchos años. Entonces, eh, yo creo que al final es lo que decimos, pasar una, dos temporaditas, espero que dos no, pero mantener al equipo y que el año que viene se haga, ya no hablo de inyección económica, hablo de que tú tienes un cuerpo técnico que sabes que te va a dar un rendimiento X de cara a, Ujú. tienes unas futbolistas comprometidas, si tienes que incorporar, vas a incorporar, pero también es cierto que el español femenino cuando va al mercado, las futbolistas yo creo que no son tontas y saben No, claro, quién es el español, ¿eh? obvio. Más allá del nivel clasificatorio que puedas tener este año Ujú. o que el año pasado estabas en segunda. El español femenino no es como el español masculino. Qué va. Al menos es cierto que equipararlos no lo haremos, ¿no? Pero sí que es cierto que el español femenino tiene una historia y tiene una categoría y tiene unos títulos ganados que están ahí. Para mí yo creo que debe ser un poco más sencillo incorporar jugadoras y que quieran unirse a un proyecto. Claro. Hombre, 6 copas de la reina no es moco de pavo, ¿eh? No, O no, sea, evidentemente. por ejemplo. Mira, ya que pregunta MRChap77, Mm. ¿qué opinas del retorno de Baudet? O sea, ¿a ti te gusta Baudet? No sé si la viste antes de irse. Sí, para mí es una futbolista necesaria. Mm, Necesaria y que da una estabilidad que posiblemente a lo mejor en el mediocampo no la tenías y más allá de la experiencia que tiene. O sea, claro, yo creo que es más lo que te puede aportar de cara a la gestión de las compañeras de vestuario, incluso más que lo que te puede aportar dentro del campo, que ya lo sabemos todos. ujú, O sea, para mí yo creo que es fundamental porque es una jugadora comprometida, que sabe a lo que viene y a dónde viene y sabe cuál es su papel. Porque, conoce perfectamente el club, conoce perfectamente a los aficionados, sabe lo que tiene que hacer. o sea, yo creo que es un fichaje clave. Yo la verdad es que no me lo esperaba, la vuelta, pero también es cierto que ha dado muchas vueltas. Entonces, bueno, Veremos cómo acaba. Espero que renueve igualmente, ¿eh? El por qué se fue nadie lo sabe, o sea que también lo han preguntado. yo no lo sé, la verdad es que no Yo lo creo sé, no lo que, sé. Marc, ¿tú sabes algo de por No qué lo se sé. fue? Ni idea, ¿no? Hombre, estando en segunda y recibió una oferta del Levante Las Planas, que estaba en primera, o sea, al fin y al cabo, pues. Pero sinceramente, más allá de eso, tampoco sé mucho, pero o puede ser eso, o jugar en primera, o no lo sé, sinceramente. Sí, algo tuvo Bueno, que eso haber ahí porque ella quiere mucho al español, o sea que. el tema de las Sí, categorías cuando yo entrenaba tiraba mucho, ¿eh? Claro. no, La jugadora siempre te preguntaba dónde vamos a estar. Muy pocas te preguntaban cuál era el proyecto y cuál era la idea de futuro, ¿eh? O sea, siempre primaba muchas veces la categoría y eso al final, yo creo que no. En ciertos aspectos, y hablando de un equipo como el español, yo creo que es lo que menos te preguntas. Ya. Mira, ya que estabas hablando, Marc, tírale la pregunta. Ya que está, encadenamos. Eh, en tu etapa como entrenador, no hace falta que sea de español ni nada, ¿vale? ¿Recuerdas alguna victoria en especial para ti? Recuerdo muchas, muchas. ¿Alguna sí que te haya marcado que digas tú, esta fue Sí, la más especial? sí, con el Martinenc B en campo de la Fonsanta. Campo de Fonsanta era lo que En hablábamos Cornellà. antes, ¿no? Lo que hablábamos antes, que hay equipos en todas las ligas que son los top, Ujú. por presupuesto, por ideología, por infraestructura, por lo que quieras, ¿no? Yo en los equipos que entrenaba siempre me encontraba los Fonsanta y todos estos que eran buques insignia, Fonsantas, Guinehuetas, eran buques insignias
Y me acuerdo que ganamos, si no me equivoco, 0-1, 0-1 o 1-2. Pero fue un partido que nos expulsaron a una futbolista en el minuto 5, si no me equivoco, minuto 5 o 10. Además, yo en Martinenc, que era un equipo muy, muy, muy sacrificado, un equipo que trabajábamos muchísimo, que era un equipo de luchadoras, defensa de 3. ¿Cómo no? Sí, defensa de 3. Que conseguí embaucarlas y engañarlas del todo, que ese sistema era el mejor, el más idóneo para lo que teníamos. Y en muchas fases del juego, evidentemente, ellas no lo veían del todo, pero no Claro. había un 3-5-2 ni de broma. Había un 1-4-4-2 clarísimo, clarísimo en defensa. Presionábamos alto, lo intentábamos, era un equipo que era valiente. Con balón no éramos las mejores de la categoría, evidentemente, y no dejábamos de ser un Martinenc B, que al final en una liga con un Fonsanta C, creo que era, ese Fonsanta eran aviones, Claro. iban como aviones. Yo creo uno de los que más recuerdo de manera así más especial, porque yo no era de goleadas, o sea, mis equipos no solían. Y luego guardo con especial cariño también un Sardañola Dam, un campo de la Dam, que creo que ganamos 0-1. Y ese fue un. Partido sufrido, ¿no? Puf, 0-1. es que creo que quedamos 0-1 o 1-1. Es que me bailan muchos datos, pero yo creo que fue 0-1. 0-1. Marcó Judith Domene, un golazo de vaselina, marcamos al final y ese partido sí que ya os digo que fue Amarrategui, no, lo siguiente. O sea, Hay empecé a. veces que es necesario, ¿eh? Es que. Os lo juro que no he sacado más defensas en mi vida. Yo miraba para atrás y le decía al ver, ¿cuántas defensas nos quedan? O sea, Eso es muy Monforte por tu parte, es muy Monforte. nos hemos dejado alguna por convocar. O sea, Me falta yo más miraba gente. y decía. Pero también es cierto que no por sacar más defensas No, se defiende vas a mejor. aguantar más el resultado. Al final, lo que tú le estás diciendo al equipo contrario es: mira lo que estoy haciendo, atácame. Julie, además, en la DAM era una pedazo de entrenadora. Que nos tenía estudiados, pero vamos, ese partido al final no me dio la mano, no le guardo rencor. No le guardo rencor, Desde aquí decimos, no le guarda rencor, pero no se no lo le dio la guardo. mano. No se lo guardo. Es verdad que se fue para el vestuario, o al menos yo no recuerdo que me diera la mano, porque al ver se lo dije, digo, creo que no ha venido a darme la mano. Para mí fue un partido brutal, el esfuerzo físico que hicieron las futbolistas fue increíble, increíble. Qué guay. Fueron los dos partidos así que más recuerdo con cariño de haber celebrado una victoria. Antes de hacerte mi pregunta, te voy a hacer una que ha hecho Ademur, que yo me puedo hacer una idea del por qué, pero a ver si tú lo sabes con más certeza. Han hecho preguntas muy buenas, las he ido han leyendo hecho, así por encima. alguna me he saltado, luego a ver si las repiten los del chat, Sí. que han hecho muy buenas. Pero ¿por qué los fichajes del femenino se suelen hacer entre 1 y 2 años de contrato? No suelen ser más largos. Yo creo que esa es la respuesta, pero te dejo a ti. Pues mira, si te soy sincero, no he tocado cotas tan altas como para saber cuáles son las tipologías de contratos y el por qué se hacen contratos tan cortos. O sea, de hecho, te estaría tirando el pisto o te estaría engañando si te digo, pues es por este motivo. Por lo tanto, no, la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de por qué se hacen contratos tan cortos. O sea, no te voy a engañar. A ver, yo puedo presuponer, pero claro, nunca va a ser 100% real. Esto, cuando traigamos a alguien que lo sepa, ya nos lo desvelará. Pero yo supongo que es porque en verdad, o sea, en el femenino no se pagan como tal, la mayoría de veces, una cuota por una jugadora, o sea, no se hacen fichajes como tal. Menos ciertas jugadoras, por ejemplo, de Monday, que se acaba de ir a Estados Unidos, que sí que han pagado por ella. Pero claro, al final, aquí en España, yo creo que los hacen como 1 o 2 años de contrato para que cuando se acabe el contrato ellas decidan si quieren seguir en el club y estar a gusto en el club, renovando porque ellas quieren, o si quieren ir a otro club sin que tenga un impedimento, por así decirlo, de contrato. Yo creo que es por eso. Pero bueno, a ver si en algún momento traemos a alguien que no lo desvele. Felipe está enfadado porque lees las demás, pero las de él no lees ninguna, ¿eh? Si luego le estoy contestando por el chat, ¿Verdad? Felipe es un llorón. A ver, mira esta de Xavi, que encima se tiene que ir. Dice Jordi, en los equipos femeninos el entrenador tiene más importancia que en el masculino. Al menos puedes intervenir más, sobre todo tácticamente, antes y durante el partido. ¿Estás de acuerdo? Marc se ha ido. Sí. Ha pasado una vaca. Se sigue viendo el tanatorio de fondo, ¿eh? Mucho no se ha movido.
Sí, tiene razón una parte. Más que más importante, tienen más influencia en el aspecto, sobre todo, no diga a lo mejor motivacional, pero sí mental. Entonces, al menos en las categorías en las que yo he entrenado, la gestión de vestuario era muy importante. Al final, según la categoría que estés, tú en un equipo amateur, técnicamente, a una futbolista que tiene 26 años, o 27 o 28, la formación técnica que tú le puedas dar a esa futbolista, más allá de algo analítico muy concreto, sí, lo puedes mejorar. Pero lo que vas a darle, los inputs que más le vas a dar van a ser tácticos. Pero también es cierto que a muchas futbolistas no les gusta que estés encima dando instrucciones. Entonces, yo opté en un momento de mi pseudo carrera como entrenador, en algunos equipos, por identificar quién era la futbolista que sí que quería inputs, ya sean positivos o Acabas negativos, antes haciendo eso. y quién es la que necesitaba más libertad de decir. Yo al final me he rodeado de cuerpos técnicos que les guarda muchísimo cariño, pero en algunos momentos se han excedido de manera vehemente con algunos, no comportamientos ni comentarios, pero sí con la efusividad con la que le puedes llegar a decir a una jugadora esto o lo otro. Entonces, había momentos en los que tenías que decir, no le digas nada. O sea, déjala. Si se equivoca, déjala que se equivoque. O sea, ya tendrá una Totalmente. siguiente acción. O sea, no pasa nada. Yo no le voy a decir nada porque falle. Porque sé que después lo va a enmendar. Pero no es el momento de hacer ese énfasis de esto lo has hecho mal, esto lo aprendí con los años, que yo también era de los que yo a Es que veces es también era un poco complicado. voceras. Es Eso me complicado. costó el primer año. El primer año fue, vamos, o sea, fue para mí un máster, pero avanzado. O sea, en tema de gestión de vestuario, en tema de... Para mí fue increíble lo que aprendí, pero también fue muy... Me desgastó muchísimo Sí, ese sí, te primer entiendo año. perfectamente. Yo fui capitana muchos años de... y es que es justo eso. O sea, al final tienes que aprender mucho el tema mental, a quién sí, a quién no, y eso También yo es creo cierto que que es duro. hay muy... No digo muy pocas, no voy a ser tan egoísta, pero no todas las jugadoras son capaces de ponerse en la piel de Ya. esas personas que tienen ahí de cuerpo técnico, y muchas veces te ven, a veces como ese profesor que te suspende Sí. o que no te hace. Yo he de decir desde aquí, y la que se dé por aludida tiene mis disculpas dadas. Tirando Yo he sido. navajas. Sí, no, al contrario, pidiendo disculpas. Yo he sido muy injusto con muchas futbolistas, muy injusto. He tardado casi 5 años que lo he dejado en darme cuenta de muchas cosas que yo hice mal, muchas, y de hecho me arrepiento de muchas, de haber sido poco justo con futbolistas que tenían menos minutos de los que tocaba. Mm. Me viene a la cabeza Sara Mora, que creo que está por el Español. No sé cuál es su función, pero está por el Español. Yo con esta jugadora fui muy injusto por los minutos que le di. Incluso llegué a plantearme, tanto Albert como yo llegamos a plantearnos el hecho de cambiarla de posición. Nosotros en Sardañola hacíamos un 1-4-2-3-1 en ataque, pelado y mundao, porque al final era lo que nos pedía Ujú. esa liga y esas características, no de ellas. Ellas podían hacer cualquier sistema que tú les dieras. Eran futbolistas increíbles, o sea, brutales. Eh, pero sí que es cierto que es una futbolista con la que diré yo, no culparé a Albert, que fui muy injusto con ella y llegué hasta el hecho de plantearme ponerla de central porque no lo acababa de ver. Y sí que es cierto que al final los entrenadores somos muy injustos con algunas jugadoras, nos empeoramos en ciertas cosas que después pues no salen bien. Por eso, pues. Dicen por aquí que Sara Mora es fisio en un equipo femenino del Español. Sí, seguramente. Sí, sé que está por ahí, por el Español. Sí, sí. Qué fuerte. Hmm. Bueno, Marc, estás peleándote con la cámara, yo te veo todo el rato peleándote, porque, bueno, no te vemos la cara ya. Pero si quieres tirar la pregunta, si te ves, y si ¿Pero no, está dando vueltas por ahí por el bosque? está viendo si entra en la casa abandonada, creo. Digo, si se está dando tantas vueltas, digo, a lo mejor se está meando el chiquillo. No hay un lavabo por ahí. Qué mío. Claro, claro. ¿Todo bien, Marc? Pareces un poco Bueno, Erika el otro día. entramos aquí en este pequeño cementerio por aquí. ¿Ves ¿Ha cómo dicho, te... No, ¿ha dicho estamos en plural? bueno, ya escucha Se voces. ha incorporado eso. más gente. Yo creo que ya está escuchando voces. Lo vamos a perder en cualquier momento. Es hora de que metamos a Iker Jiménez, ¿eh? Yo creo que es la hora. Marc,
¿Quieres...? La pregunta, Eso, venga, si nos escucha y todo. Él y sus voces. Se ha quedado. yo os escucho, yo os escucho. Cántanos. A ver, ¿me escucháis? Sí, sí, ahora sí. ¿Me escucháis, no? Escribe si quieres más la pregunta por el chat. Cada día tenemos a uno diferente aquí, como la real. Me está costando, ¿eh? Sí, sí, claro, normal. Se está pegando vueltas por el bosque de Galicia. Ay, no tiene cobertura ya. No. Bueno, te voy a tirar yo la mía y ya Venga, cuando lanza. él. ¿Te gustaría en algún momento, ya se ha ido, ¿te gustaría en algún momento volver a entrar a un equipo femenino? Sí, lo echo de menos hace mucho tiempo. Hace mucho que lo echo de menos. Em, sí que es cierto que lo comentaba antes, ¿eh? A mí me ha dado tanto como me ha quitado. Ujú. En muchas fases o en muchas partes porque yo me lo he ganado, evidentemente, la parte negativa, y en otras porque tal vez no he escogido el proyecto adecuado, Ujú. en otras porque tal vez me han engañado más de la cuenta, bastante más de la cuenta, y por no ofender a nadie no voy a decir el nombre, ni el Pero club. tienes un nombre claro, ¿eh? Se te nota Sí, cuando lo dices. tengo nombres y clubes. Bueno, pues que para ellos el fútbol, tener un 1, 2, 3, 4, 20 equipos femeninos, iba pues en función de lo que me daba la federación de ayuda. Ujú. Entonces, al final, cuando tú ya ves y percibes ese tipo de cosas, eh, ostras, te fastidia. Incluso clubes grandes, clubes muy grandes en Cataluña, eh, que seguían en ese sentido con temas así. Y a mí eso al final lo que me da es pena. Y luego, por consiguiente, a mí también, porque yo también me he sentido engañado y no he podido muchas veces. Disfrutar, quizá también. Sí, pero más por mí, que me sabe más mal por las jugadoras que al final has acabado llevando a un proyecto o a otro. Incluso algunas de ellas que me han seguido a 2 o 3, pobrecitas mías. Eh, Bueno, eso es que me confían sabe, en ti y cosas buenas estarías haciendo también. bueno, alguna me parece a mí que si me ve por la calle a lo mejor ni me saluda, ¿eh? También te lo digo. Porque me lo he ganado, ¿eh? Y luego están las que a lo mejor no me hablan porque han oído cosas que posiblemente no tengan ningún tipo de sentido. Que al final, en la etapa en la que yo estaba, había tanta habladuría de tantas tonterías que al final excedían de todo lo que es al final meramente Claro. futbolístico. Entonces, Sí, pero era es más como. extradeportivo que otra cosa. Sí, y al final es como todo. No sé. ¿Qué, Marc? ¿Has encontrado ya las voces, las vacas? No, el cementerio lo hemos dejado por ahí atrás. Vale, perfecto. Ha pillado cobertura, ¿eh? Están Sí, las ruinas de la ahora, cobertura. ahora habla potente. Vale, la pregunta es, ¿has tenido alguna mala experiencia con los padres cuando entrenabas, por ejemplo, al infantil B del español? Yo directamente no. Yo directamente no. Em, Sé que hubo un suceso, que creo que fue una tontería, Ujú. en el que yo no estuve. No estuve. Lo tuvieron que lidiar más José y Ainhoa con una futbolista, no con ella, con los padres. Ujú. Pero no, la verdad es que creo que no. Claro, yo no tenía tanto contacto con los padres, ¿eh? José lo tenía mucho más, Claro. incluso Ainhoa. Pero incluso hasta David, que era nuestro fisio, tenía a veces incluso más contacto porque al final las futbolistas iban a hacer algún tipo de tratamiento. Que yo recuerde, no. No, en otros equipos sí, ¿eh? En otros equipos sí que ha habido algún conflicto más. Si quieres ahora me lo preguntas, así te lo cuento. Sí, sí, era un Pero ejemplo no, lo del español, pero puede no, ser creo en que cualquier otra, ¿eh? yo personalmente en el español, no. Eh, Martinenc, que también era un infantil, creo que no. Es que he tenido más conflictos en amateur, Ujú. que ya no hablamos de padres, Deporte. hablamos de amigos, primos, Sí, sí. tíos, o incluso afición. Me acuerdo que en un partido en Planadeu, tanto a Paco como a mí nos silbaban. Eh, no sé si por el tipo de fútbol que hacíamos o porque una futbolista que teníamos que era familiar que era el que nos increpaba,
no salía a jugar y estábamos hablando de que era un amistoso, ¿eh? Ah, Sí, sí, sí. muy bien. Creo que fue tal vez a lo mejor lo más así desagradable que hayamos tenido que afrontar desde un banquillo. La verdad es que ahora mismo no me... Sí, 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 sí. Tengo uno muy heavy, que me ha ido bien la pregunta, que así lo cuento. ¿En qué equipo? Esto nos pasó en Fogars de la Selva, con Barceloneta. Ujú. Nosotros teníamos una jugadora, Elvira, muy buena futbolista, que ese partido no estaba convocada porque creo que estaba lesionada o sancionada. Esto fue en Lleida, os hablo de hace 1000 años, incluso el campo del Fogars de la Selva, aquello era impracticable, no, lo siguiente. O Madre sea, mía. lo siguiente. Empatamos ese partido, ellas iban abajo del todo, nosotros íbamos un poquito más arriba de media tabla. Ujú. Me fui muy encabronado porque fue un partido de mierda. Me fui encabronado por la actitud que tuvo el árbitro. Desde aquí he de decir que en los 8 o 9 años que estuve no tuve ninguna tarjeta ni amarilla ni roja. Y alguna me la gané, ¿eh? Alguna ya os digo que me la gané, pero vamos, pero seguro. Y en ese A veces sí. partido En sí ese que... partido en ese partido me tuvo que casi que coger un padre porque yo iba a salir a pegarle al árbitro. Por lo que hizo y por lo que dijo a una futbolista nuestra. Eh, ¿Qué le dijo? Dijo textualmente: saquen a esa ramera del campo. Ah, Según él, qué educado. según él, después, cuando yo salí hacia afuera, el padre de Cristina fue el que me sujetó porque dijo no, no vayas, porque os aseguro que... No, pegarle no le hubiera pegado, evidentemente, pero sí que le hubiera dicho de manera más vehemente y más cercana Ujú. qué es lo que le has dicho, Hombre, es que eso es una barbaridad. para escucharlo mejor. Entonces, después, al final del partido, nosotros teníamos que ir a firmar el acta. Yo, evidentemente, me negué a firmarla, pero sí que fui a preguntarle qué es lo que le había comentado a la jugadora. Entonces, él alegó decirle que le había dicho rapera. Sí, sí. De repente porta. De Me repente. Es acordaré, que. me acordaré toda la vida, ¿eh? Me acordaré toda la vida de ese momento porque fue un momento súper desagradable. De Súper verdad, qué desagradable. Entonces, sinvergüenza. fue muy desagradable. Además, era un árbitro muy joven que se le veía con pocas ganas de venir a arbitrar ese partido. Y yo lo único que le dije es: mira, no te voy a decir más de lo que tú ya puedas pensar que estoy pensando de ti. Como persona, como árbitro, es muy discutible, no me voy a meter en tu trabajo, pero me gustaría que le dijeras, por favor, a la jugadora lo que has dicho, porque de hecho la hice venir. Le dije: dile, por favor, lo que le has dicho. Y en este caso, si le has dicho lo que realmente le has dicho, pídele disculpas. No lo hizo. Yo, evidentemente, no le firmé el acta, estábamos en nuestro derecho de no firmar un acta. Y luego, evidentemente, pues hicimos junto con el entrenador de Fogars, decidimos, yo le pedí, por favor, que hiciéramos una alegación conjunta hacia ese colegiado, porque me ¿Y sabes pareció. si llegó a algún puerto o pasaron de todo? Nosotros le enviamos y creo que hubo sanción, sí. Ah, sí, bueno, Hubo por lo menos. sanción, sí. Pero tampoco lo recuerdo porque creo que la sanción la hice yo, porque allí lo tenía que hacer también la sanción yo. Entonces, no me acuerdo, allí era un todo en uno. O sea, tenía que hacerlo un poco todo. Creo que la alegación sí que la hicimos y creo que hubo alguna sanción de algún partido o algo así. Se lo merece. Yendo un poco al tema de coordinador, que también ha sido coordinador de varios equipos femeninos. ¿Crees en eso que dicen de... creo que sé tu respuesta, pero quiero que te explayes, porque creo que es bastante importante. Eso que dicen de sin el equipo masculino, el femenino no se mantiene en cuanto a tema económico. No, ¿Crees que es no estoy de cierto ahora acuerdo. mismo, por ejemplo, en España? Porque fuera sí que hay varios clubes, pero en España, ¿crees que eso es cierto? Es que yo nunca he estado de acuerdo en eso, porque al Lo final, sé. eh, nunca he estado de acuerdo, ¿por qué? Porque al final sí que es cierto que si nos vamos arriba del todo, digamos, vale, uno tiene más visualizaciones porque tal vez tenga más patrocinios y más Ujú. visualizaciones, hasta ahí lo entendemos todos. Sí, claro, obvio. Eso es muy correcto. Ujú. Pero, por otro lado, hay una serie de patrocinios que sí que quieren dar visibilidad, que sí que quieren dar lo que evidentemente se merece. Ujú. Por lo tanto, yo creo que no. Y luego, evidentemente, en las categorías en las que yo he estado en clubes en los que lo primero era el femenino. Y de hecho, en algunos de los clubes que yo firmé por eso, porque se le daba esa importancia, en detrimento al sueldo nuestro como cuerpo técnico, que ya si me voy a sueldos, ya contaría cosas que, como decía el de la Guesa Vecina, para mí se quedan. Ujú. Y Mm, mejor, ¿no? Porque...
Puntos Sí, suspensivos. sí. O sea, yo he llegado a pagar jugadoras de mi bolsillo sueldos. Madre mía. Y he llegado a pagar cuotas porque el club se negaba a dar ese tipo de ayudas a las jugadoras. Entonces, yo no, la verdad es que no estoy de acuerdo porque, bueno, el Levante, mirar el Levante. Ujú. Cuando era el Levante Las Planas, ¿eh? O sea, lo que movía ese equipo era espectacular. Y luego veías un partido del masculino y no había nadie. Bueno, habían Literalmente. los de siempre del domingo, pero tú veías un partido del Levante femenino, que yo he tenido pues, el gusto y el privilegio de entrenar algún partido allí, y daba igual que fuera el A, el B, el C, el D o el Z, que eso siempre había gente y siempre tenían su afición y siempre... Por lo tanto, eso es lo que te da reflejo de que no, yo creo que no, más allá de otras muchas cosas de lo que decimos, tema de visualizaciones, tema de sponsors, tema de patrocinios, yo creo que si las cosas se hacen bien y se quieren hacer, no hay excusas. Es que yo creo que a veces, y a lo mejor digo una barbaridad, corrígeme si me equivoco, Mm. pero creo que a veces el que tenga una sección femenina y otra masculina, hay veces que es contraproducente porque hay clubes que se centran muchísimo en la masculina y la femenina la dejan morir. Entonces, sí que hay clubes fuera de España, por ejemplo, que sé que se han mantenido y muy, muy bien. También porque tienen buenos patrocinadores detrás, por supuesto. Entonces, claro, es que es un tema yo creo que un poquito delicado. Claro, es que esto ya te. Mira, una de las cosas que ya te dice por qué pasan estas cosas, ¿cuánto hace que se firmó con la liga el tema del salario mínimo? Porque creo que Eh, no hace tanto. no, creo, si no me equivoco, voy a 3 años por ahí, o 4, Claro, no sé. cuando No esto pasa, demasiado, ¿eh? si estamos a 2025 y esto pasa en 2022, ¿qué le estamos diciendo a esos clubes de charca que de todo esto? Con eso les estamos diciendo de que tienen razón, Claro. de que, bueno, de que lo que siguen haciendo pues está de puta madre. Y creo que no es así. O sea, yo es que ya te digo que desgraciadamente me he sentido engañado en muchos clubes y yo he escuchado muchas veces la frase de vamos a intentar hacer 5 mejor que 4 porque con 5 la ayuda sube un poco más. A ver, Madre mía. que me parece muy bien buscar ayudas, subvenciones, etcétera, etcétera, pero no a cualquier precio. O sea, a ver, o sea, es que, a ver, esto no es ir a coger manzanas al bosque Claro. y me voy a llevar 8 porque son mejor que 2. O Sí, sea, parecía no, una lista de estas de hacer check, ¿sabes? Esto lo tengo, claro, esto es lo que tengo, esto lo tengo, que me den dinero. esto no funciona así. Porque eso al final lo que lo pagan son las jugadoras. Y las jugadoras después se sienten engañadas y nosotros por consiguiente. Pero yo he tenido que ver en la cara de muchas jugadoras el engaño, desgraciadamente mío, porque yo he sido el que ha dado la cara en muchos clubes y dando la cara por otras personas a las que yo no tendría que haber dado ni siquiera el culo. O sea, y por eso me arrepiento muchos días de muchas cosas. Por eso hace Bueno, 5 años que lo dejé, porque también eras necesitaba. más joven. Sí, sí. Bueno, no Para tanto, que eso se hace. tampoco. El carnet Jova ya no lo tengo hace tiempo. Marc, cuéntanos algo, a ver. Dime, dime. Suelta alguna preguntilla, ¿no? Que estás ahí muy callado. Quiero escucharte la voz ya, Ya sé que me echas de menos. por supuesto. Nota- ¿Notabas ¿notabas diferencia como coordinador de la sección femenina en cuanto a trato en comparación con el masculino? Por ejemplo, que no tenías tanta facilidad eh, para, para que dieran unos buenos horarios de entrenamiento o de partidos, otras cosas. Sí, 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 totalmente. Y me da igual, aquí ya sí que voy a poner nombres. Lo siento, pero para mí es un desahogo. O sea, después de casi 5 años, la verdad es que me voy a desahogar un poco. Muy bien. Con el Amateur B de Martinén, que entrenábamos en el campito donde juegan las alevines. Si creéis que con un amateur se puede entrenar ahí, pues que baje Dios y lo vea. No conozco el campo, pero ya me puedo imaginar. Búscalo en internet, si ponéis campito Martinén, que es un campito que tienen anexo, que está muy bien para los equipos más peques, porque al final tiene las dimensiones ideales. Ujú. Está muy bien. Sí, pero no para que Sí, entren en un pero no equipo, para, claro. no para un amateur. Y como estas, te puedo decir muchas. Es decir, que donde había como más respeto hacia el FEM, evidentemente en el español, la verdad es que las dimensiones de campo que teníamos siempre y los horarios y demás eran súper correctos.
Sardañola también, a pesar de que algún entreno pues lo hacíamos en Bóvila, pero tenías el campo entero, Ujú. tenías que desplazarte un poquito, pero luego han habido clubes en los que el campo que hemos tenido, o sea, Vergüenza. que no vergüenza es una de las palabras, pero para mí es doble vergüenza, porque es, una, dónde tenemos que trabajar nosotros y dónde tenemos que engañar a esas jugadoras. Para que trabajen. O sea, Claro. luego me vas a pedir a mis resultados, eso está claro, y me vas a acabar despidiendo si pierdo 6 partidos seguidos. Y yo eso lo acepto, porque como entrenador lo he aceptado muchas veces. Pero no. Y el tema de horarios, como dice Marc, lo de los horarios a veces será sangrante. Me acuerdo que no me acuerdo el club. Es que los únicos clubes que he podido trabajar con unos horarios acordes y decentes, pues uno en Barceloneta, que es porque yo era el coordinador, Ujú. y fui ¿Verdad? justo, Claro. pero fui justo con todos los equipos que habían, excepto con el pobre Cuarta Catalana masculino, que es que ya no sabía dónde ponerlos, que no había más, y me los quiero muchísimo, desde aquí les envío un saludo. Pero no había más, pero creo que fui justo, creo. Y en los otros equipos en los que a lo mejor he podido llevar la coordinación en plan ADEU, creo que también éramos bastante justos y equitativos. Lo que pasa es que en plan ADEU los problemas eran otros, que no tenían que ver con las dimensiones o los horarios del campo. Pero todos los demás creo que no he tenido. Martinenc para mí fue el más sangrante. El tema de Sí, dimensiones de imagino que campo era. tema masculino estaban siempre con los mejores horarios, Que, mejor campo y tal. sí, y yo en un momento dado puedo aceptar de que hacer un cuadrante de campo, que yo también los he hecho en 3 sitios diferentes, no es fácil. O sea, no es fácil, es jugar al Tetris y nunca vas a dejar a todos satisfechos. No, Eso pero está se puede clarísimo. rotar un poco también. Evidentemente. Y ya no solo eso, sino se puede intentar ser justo con todos. No lo vas a conseguir. No, claro, obvio. Pero lo que no puedes hacer es que algo sea tan sangrante para la vista y que al final tener equipos por tener. Porque eso de cara a la galería es muy bonito. ¿Cuántos equipos tienes en este club? 80. Mm, qué bien. ¿Y has ido a ver alguna vez al infantil H? No. No, vale. ¿Para qué lo tienes? Pues esto al final es como todo. Yo por un club no firmé, porque aquello era. Bueno, es que de hecho no firmé por unos cuantos, porque ya la entrevista ya era. mm, ¿Me puedo ir ya? Si ya te O sea, veías venir lo que iba a haber detrás y dijiste, ya ni de sabía lo broma. que iba. Sí, ya sabía lo que iba. Y además tú veías que te estaban vendiendo la moto. Pasa que en algunos yo era imbécil y caía, porque pensaba, joder, venga, esta vez será diferente. Jaja, no. El problema es que no era diferente, No. joder, siempre tropezaba en la misma piedra. Entonces, bueno, Por cierto, muchas gracias a RC Peaceful por seguirnos. Y bueno, ya que hemos hablado de tú como coordinador, tú como entrenador, a día de hoy, ¿qué etapa recuerdas más feliz? Que tú digas, ¿volvería a ser entrenador o volvería a ser coordinador porque he sido más feliz como coordinador. como coordinador? Como coordinador, Menos porque al presión. final, no, al contrario, más. Más, porque al final lo Tú lo que organizas conlleva. literalmente todo, claro. Es que... Sí, al final, bueno, tanto siempre éramos más, ¿eh? O sea, yo ya veis que casi siempre hablo en plural porque para mí los cuerpos técnicos son fundamentales y rodearte de Sí. gente buena para mí es fundamental. A veces tienes más o menos suerte, ¿eh? Pero la verdad es que no puedo decir que haya tenido una suerte hiper mega estrambótica con unos o con otros. Con unos, evidentemente, hay más suerte que con otros, ¿eh? Pero siempre he tenido suerte de lo que me ha rodeado. Pero, bueno, no sé, es un poco. Depende también del proyecto, influyen muchos factores al final en todo esto. Marc, dale la última y ya descansamos. ¿Tienes algún proyecto futuro en mente que esté relacionado con el fútbol o cualquier otra cosa? No lo sé, Uy, no ha sido un no no lo rotundo, sé, ¿eh? no lo sé, no lo sé. La verdad es que durante todo este tiempo, desde hace 5 años, Ujú. cuando lo dejé, iba a petar, iba a Normal. petar. O sea, lo tenía clarísimo, o sea, iba a petar porque es que me sentí muy engañado. La verdad es que me sentí muy engañado por muchas partes. Y luego, evidentemente, porque cada uno tiene sus muertos en el armario y yo tenía muchos que ya llevaba arrastrando de hace mucho tiempo de malas gestiones que podía haber tenido mejores, Ujú. cómo podías haber actuado en aquella situación, cómo podías haber gestionado aquel partido, por qué aquel día aquella futbolista no salió, por qué desconvoqué a aquella, por qué.
al final son cosas que te persiguen muchas veces. Pero después de 5 años, que ya estás como limpio, rehabilitado, y que además he seguido formándome Ujú. y he analizado muchas cosas desde fuera, sí que es verdad que tengo ganas de volver. Hace mucho, hace 1 año, 2 años, que tengo muchas ganas de volver. Y que me han seguido llamando, sí, pero es que lo que te han acabado llamando, pues, No bueno. te convence. Bueno, hasta hace no mucho me volvieron a llamar de un club preguntándome si quería empezar a hacer un proyecto de fútbol femenino. Pensé que era coña, ¿eh? Pensé que me estaban tomando el pelo. Dije, 2024, me estás preguntando si quiero empezar de cero. O sea, ¿en serio? O sea, no. Uno, que tendrías que tener, eso de entrada. Claro, sí, eso para empezar. Dos, o sea, pero, o sea, ¿vosotros qué os pensáis? ¿Que vengo yo soy de mudanzas barrios? ¿Vengo yo o vengo a rehabilitar fachadas o...? No. Y luego también me repito de clubes por los que no he firmado, que podía haberlo hecho. Me acuerdo de uno especialmente. Y no lo hice. ¿Se puede decir Sí, nombre o sí, muy...? el mercantil femenino. Estaba en la categoría máxima por aquel entonces de juvenil, creo que era, y yo estaba en San Andreu y decidí no firmar porque no quería dejar a las jugadoras en la situación en la que estaban. Alguna a lo mejor no lo sabe, pero ahora ya lo sabe. Decidí seguir hasta el final. Y luego, pues, acabó como acabó todo, como el Rosario de la Aurora. Pero tanto Paco como yo, como José, intentamos aguantar hasta el final y perdí esa opción, que no sé, a lo mejor no sé cómo hubiera acabado, ¿no? Pero... Y me quedé con las ganas también de entrenar a un San Andreu juvenil, que me hicieron una entrevista de 1 hora casi, Ostras. preguntándome muchas cosas. Sí, yo he tenido, en el fútbol femenino he tenido 2 entrevistas muy peculiares, de un rato muy, muy, muy largo. Una de ellas fue en Sardañola y la otra fue en San Andreu. Bueno, pues desde aquí tiramos a los clubes para que quieran fichar a Jordi, pero con un buen proyecto, por favor, no le digáis de empezar de cero y tonterías. O sea, esto es un pedazo de entrenador, así que, por favor, buenas ofertas aquí a Yo Jordi, hay, ¿eh? yo hay días que me lo planteo eso, ¿eh? No lo tengo muy claro. Pero sí, no, sí que es cierto que desde la perspectiva y desde haberla, como todo, ¿no? O sea, desde haber hecho tantas, pero tantas cagadas, como en todo, ¿eh? También han habido cosas muy positivas. Eh, el ver la trayectoria de futbolistas, el ver que jugadoras que han pasado por algún equipo que tú has entrenado, pues les va súper bien. Ujú. Al final, yo soy de los que piensa que lo importante de nosotros como entrenadores es lo que queda en cada uno de los jugadores o jugadoras que has entrenado, Pues sí. porque es lo que te vas a llevar, más allá de clubes en los que me he ido y todavía estoy esperando que me paguen, 2 de ellos concretamente, me Toma deben dinero lanza, y cuchillo. sí, 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 me sí, imagino que muy ellos ya bien. me Cuchillazo, imagino que claro que ellos sí. me imagino que ellos ya lo saben, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, no guardo rencor a nadie. Han pasado 5 años, estoy limpio, estoy rehabilitado, entonces, pues, no guardo rencor a nadie. Cada Luego uno voy a ya poner, sabe. voy a poner el título Estoy limpio, estoy rehabilitado. Bueno, una jeringa aquí, ¿no? En el brazo Y ya cada uno que se lo tome como quiera. y abajo, pero no del todo. Pero cuchillazo, cuchillazo. Pues nada, Jordi, te vamos a dejar ya que has hecho muchas entrevistas. Tienes que tener la Muchas, cabeza muchas como un gracias. bombo. No, hombre, Eh, no, todavía tirábamos millas un poco más, hombre. más cuchillazos, lanzas, de todo, No, 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 piedras. no, 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 créeme, está rehabilitado. créeme que no me tomaba la entrevista como echar cuchillos. Al Claro, contrario, me la, claro, me la tomaba como quedarme tranquilo en el hecho de obviamente. decir que todas esas jugadoras que a lo mejor se han podido sentir, pues como que, hostia, este pasaba de mí o este tal, yo creo que es un poco más en eso, ¿no? En decir, hostia, lo siento, si alguna se pudo sentir, joder, no contó conmigo, no me dio la importancia que yo tenía y es así. Luego, si no te tienen Más, bloqueado, le pasas el enlace. no, algunas sí, ¿eh? Algunas sí, ya te lo he dicho antes, o sea, tengo el teléfono en blanco y negro, o sea, está la bloqueada, la que no, la bloqueada, la que no. Por ellas, ¿eh? No por mí. Yo no, Ya, no ya. tengo, no tengo ningún tipo de interés en bloquear a nadie. Bueno, Jordi, por nuestra Pero es eso, parte, muchísimas gracias por a venir, por ser vosotros. nuestra primera entrevista, porque creo que a mí por lo menos me ha hecho muchísima ilusión que seas tú, la verdad. Muchas Y gracias. muchas gracias por tu experiencia y por tus historias, que como siempre, brutales. A vosotros. Vale, adiós chicos, muchas gracias por Cuidaros, vernos y el viernes nos vemos otra vez. Muchas gracias, chat. Adiós. cuidaros, hasta luego.